Buenas noches tengan todos. En nombre del equipo técnico de producción, te damos la bienvenida a este espacio informativo, donde seguiremos revisando las consecuencias que ha dejado la pandemia mundial. Recuerden conectarse con nosotros a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. De esta forma inicia Efecto Coronavirus. Esta noche conoceremos cómo se ha afectado la economía de los habitantes de Guacara y Valencia por el COVID-19. Veremos un material que realizó la cadena de televisión BBC, donde habla de la economía en tiempos de pandemia. Te diremos cómo se encuentra la economía en China, lugar donde se originó el virus. Veremos un audiovisual que muestra algunas empresas a nivel mundial que se han afectado por el coronavirus. Conversaremos con Samarly Linares, líder de Grupo Reto, para que nos diga las recomendaciones de cómo mantener nuestro negocio a pesar de la cuarentena. ¿Sabe usted cuáles han sido los juegos electrónicos que se han posicionado gracias al COVID-19? Aquí te daremos la respuesta. La economía es un sistema de producción, distribución y adquisición de bienes y servicios, que con la aparición del COVID-19 ha venido decayendo progresivamente en muchos países. Es por eso que Angélica Barreno nos cuenta cómo se encuentra la economía de los valencianos. Adelante, Angélica, te escuchamos. La economía formal ha sido una de las más afectadas por toda la situación del confinamiento a nivel global. Tuve la oportunidad de recorrer varios espacios de Valencia, en donde conversé con algunos dueños y encargados de negocios sobre cómo ellos han logrado adaptar sus ventas a todo el sistema del 7x7, la nueva modalidad de cuarentena radical y flexibilizada dictada por el Ejecutivo Nacional. Estas fueron algunas de sus respuestas. Las ventas aquí se han visto afectadas debido a que los clientes que normalmente venían para acá ya están en sus casas, pues están, ¿cómo se le diría?, encuartelados. Y obviamente están cuidando en su casa, están cumpliendo la cuarentena y no suelen venir mucho para acá, pues. Entonces no se ha podido vender los productos que antes se vendían y se ha mantenido una baja venta. Mira, ha afectado bastante y bueno, siempre he armado un 70-80% de venta, pero ahí la constancia es importante en esta situación que estamos pasando del país. Nosotros modificamos el horario, ¿ok? En la semana radical nos quedamos hasta las 2:30 de la tarde y en la semana flexible hasta las 3:30, 4 de la tarde más o menos. ¿Qué otras medidas hemos tomado? Bueno, siempre el antibacterial, la mascarilla, la careta, los guantes, todo lo que se requiera para poder atender al cliente cómodamente para él y para nosotros, para protegernos del virus. Todo está en dólares, entonces aquí tratamos de mantener un margen de venta, ¿okay? Como que esto va a ser de $1, $2, etcétera, pero no solemos pasar de allí. Gracias, Angélica, por el reporte. Ahora nos vamos hasta el municipio de Guacara, donde nuestra periodista Michelle Durán nos cuenta cómo se encuentra la economía de los guacareños. Bueno, las ventas nos ha afectado mucho porque una semana trabajamos, otras semanas no, dependiendo de los protocolos que den. Tenemos que tener más cuidado con la gente cuando entra, no podemos aglomerar a las personas. Entonces, la mayoría de las personas que dicen que se esperen afuera se van, que no entran. Más allá de lo económico, creo que nos ha afectado de manera social. Necesitamos crear conciencia de que es un tema bastante serio. Sí se han visto quizás pérdidas, pero no creo que no es tan notable como el resultado social que hemos tenido. Se les recomienda a los clientes de verdad respetar todo el tema de bioseguridad, porque quizás una batería, un teléfono, algo tú lo puedes esperar, pero tu vida no. Entonces, yo que trabajo con público y que atendemos personas cada día, creo que ha sido una de las cosas más fuertes hacerlos entender eso. A nivel económico, sí, fíjate, estamos en una semana radical, trabajamos casi que a puerta cerrada y los días de semana la reducción de horario nos ha afectado bastante. Sin embargo, ahí vamos luchando como todos los venezolanos y logrando que esto siga adelante. Que la gente se retracte a la hora de salir, por lo que son las medidas de seguridad en cuanto a esto que estamos viendo a nivel mundial, que es la pandemia del coronavirus. Eso, hasta los momentos, es la baja de la venta de comida, de productos.
Lo que vivimos hoy en día es algo que ha ocurrido en años anteriores. Es por eso que veremos un material de la BBC que habla de la economía en tiempos de pandemia. La gran cuarentena o el gran confinamiento. Ese es el nombre que se le ha puesto a la crisis económica del coronavirus y viene de su principal causa, el confinamiento de millones de personas en todo el mundo para salvar vidas a falta de un tratamiento o una vacuna contra el COVID-19. Se trata de un hecho sin precedentes que ha paralizado a gran parte de la economía mundial. A esto se suma la incertidumbre porque nadie sabe cuándo se retornará a la normalidad. El Fondo Monetario Internacional prevé un decrecimiento de la economía global en 2020 de menos 3%. Y para que tengan una idea, el decrecimiento después de la crisis financiera del 2008 fue del 0.1%. Esto supone la recesión más severa de la economía mundial desde la llamada Gran Depresión que inició en 1929 y que supuso una profunda crisis de la economía mundial que duró años. ¿Qué pasó en aquella crisis? ¿Cómo se superó? ¿Y qué lecciones deja? De eso vamos a hablar en este video. A diferencia de la crisis actual desencadenada por una pandemia inesperada, la crisis de 1929 se desató con la caída más brutal de la bolsa de Wall Street. Como resultado de años de especulación en la compra de acciones, se creó una burbuja que explotó en 6 funestos días de octubre de 1929. El mercado se desplomó como un castillo de naipes y millones de estadounidenses perdieron sus acciones, muchas de ellas compradas con créditos bancarios, por lo que las pérdidas provocaron un quiebre en cascada de la banca. Luego siguió una especie de efecto dominó porque las empresas, principalmente las más pequeñas, no tenían dinero para subsistir, continuar produciendo, pagar sueldos. Y siendo Estados Unidos una potencia mundial, un actor clave en el comercio global y además un prestamista, hubo también un efecto contagio hacia otras economías del mundo. Así, la Gran Depresión se convirtió en una crisis de larga duración y con impacto en varios países. Pero volvamos al presente. Hay analistas económicos que coinciden en que es muy difícil estimar cuánto durará una recesión causada por la gran cuarentena. Pero lo que sí está claro es que es una crisis global, porque muchos países se encuentran afectados y con sus economías paralizadas. Y también hay que tener en cuenta que en una economía globalizada como la que tenemos, el efecto contagio puede ser incluso mayor que el que hubo durante la Gran Depresión. Ahora bien, como en toda crisis hay un detonante, pero también hay un cúmulo de factores que las agudizan. Antes de la depresión del 29, la economía ya venía tambaleándose en varias partes del mundo y no solamente en los Estados Unidos. Muchas economías europeas como Reino Unido, Alemania, Francia y España venían acumulando ya meses de recesión para cuando ocurrió el crash de Wall Street. Y la caída estrepitosa de la bolsa en Estados Unidos no hizo más que ahondar esta crisis. Así, este desolador escenario económico fue el preámbulo del estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Y en la crisis actual, la pandemia también nos sorprendió con una economía debilitada. En 2019, la economía mundial registró su peor desempeño desde 2009, un crecimiento de solo el 2.5%. Y el comercio mundial ya se estaba desacelerando, producto principalmente de la llamada guerra económica entre China y Estados Unidos. Bueno, y se preguntarán ustedes qué fue lo que se hizo durante la Gran Depresión para reanimar la economía. Primero, cuando estalló la crisis en 1929, el presidente era el republicano Herbert Hoover, quien apostó por una política de no intervención bajo el argumento de que el mercado se regularía solo, algo que no pasó. 3 años después, el demócrata Franklin Delano Roosevelt llegaba al poder tras una campaña que planteaba exactamente lo contrario, una amplia intervención en la economía. We'll revive and we'll prosper. Así, el llamado New Deal colocó al Estado en el centro de la recuperación. Y promulgó nuevas leyes para reactivar la banca, la industria y un gran plan de empleo que tras una década había generado más de 2,5 millones de puestos de trabajo.
Sin embargo, aunque mejoró las condiciones de vida de millones de estadounidenses, hay muchos economistas que dicen que el New Deal no fue suficiente para recuperar totalmente la economía y que no fue hasta 1941, cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, que la industria despuntó, generando muchísima más producción y empleo. Por supuesto, para los países europeos en el campo de batalla del conflicto, las repercusiones económicas fueron muy diferentes y la recuperación tardó mucho más. Ciudades en ruinas, millones de muertes, destrucción, una economía paralizada y hambre. Un continente devastado que echó a andar su economía precisamente basándose en la reconstrucción que tenía por delante. Y que contó con el histórico Plan Marshall, el aporte por parte de Estados Unidos de más de 5.3 mil millones de dólares para la reconstrucción de Europa. En la crisis actual, muchos países han lanzado planes económicos de emergencia que se han comparado con el Plan Marshall y con el New Deal. Y esta vez, a diferencia de la Gran Depresión, hay muchos gobiernos que han actuado de inmediato, lanzando planes económicos con grandes sumas de dinero destinadas a proteger la economía. Dos ejemplos: el de Estados Unidos es de 2 billones de dólares y el que lanzó el Banco Central Europeo de 750 mil millones de euros. Pero también hay que decir que no todas las economías pueden financiar estos planes ni tienen el mismo margen de maniobra, por lo que es de esperar que de esta crisis las economías más débiles y los sectores más pobres de la sociedad se lleven el trago más amargo. Aun cuando sea todavía temprano para dimensionar el real impacto de la crisis económica que nos dejará esta gran cuarentena. Vamos a nuestro primer corte comercial. Ya venimos con más de Efecto Coronavirus. Regresamos con más de Efecto Coronavirus y ahora veremos un material que elaboró nuestro canal aliado, la DW, donde habla de la economía en China, lugar donde se originó el COVID-19. Ciudades prácticamente desiertas, tiendas cerradas, el transporte reducido al mínimo, no hay clientes por ningún lado. Con la actividad estancada en muchos lugares del país, numerosas empresas se han visto obligadas a pedir préstamos multimillonarios para mantenerse a flote. Según informaron fuentes bancarias de Pekín a la agencia de noticias Reuters, unas 300 compañías chinas habrían solicitado más de 8 mil millones de dólares para intentar mitigar el impacto. La crisis llega en un momento de por sí difícil para la economía china, que atraviesa un periodo de transición. El gobierno ya ha inyectado más de 200 mil millones de dólares al sistema financiero del país para evitar la volatilidad. El presidente Xi Jinping se ha dejado ver muy poco desde el brote de la epidemia. Sí visitó algunos hospitales pequineses y habló sobre la respuesta del gobierno. Vamos a hacer frente a esta batalla con plena confianza. Peleemos esta guerra del pueblo. Necesitamos reforzar la confianza en nosotros mismos. Eventualmente triunfaremos. Son palabras para levantar el ánimo. No obstante, un reporte publicado este martes por un grupo de expertos del gobierno chino asegura que la epidemia podría costar al menos 1 punto porcentual al Producto Interno Bruto chino. Nuevas malas noticias para la economía china y la global, que inevitablemente sufrirá las consecuencias. No solo la economía china se ha visto afectada por este virus, sino que también algunas empresas. Es por eso que a continuación mostraremos un audiovisual que habla de industrias afectadas por este virus. El reciente brote del coronavirus, conocido como COVID-19, además de haberse esparcido a diferentes partes del mundo cobrando una cantidad significativa de vidas humanas, ha logrado afectar de manera crítica a diferentes empresas. Ante esta situación, la mayoría de ellas se ha visto la necesidad de tomar medidas de prevención drásticas. Esto ha ocasionado que se tengan que enfrentar a grandes pérdidas monetarias, así como también a la reducción de su personal. Es por eso
que el día de hoy te mostraré el top 9 de empresas afectadas por el coronavirus. Estás en el planeta de los secretos. Comencemos. Número 9. Cerveza Corona de Grupo Modelo. Iniciando con este top se encuentra la cerveza Corona, la cual es una de las más populares en China y en diferentes partes del mundo. No obstante, a raíz de las noticias del brote del coronavirus en el país asiático, en Google se comenzaron a registrar una gran cantidad de búsquedas asociando el nombre de esta bebida con el del virus. Fue así como, de acuerdo con datos obtenidos de Google Trends, del 18 al 26 de enero del 2020, enunciados como Corona Beer Virus, Beer Virus y Beer Coronavirus tuvieron gran auge de búsquedas en diferentes países como Portugal, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Dinamarca. Ante esta situación, Grupo Modelo llegó a declarar a diferentes medios de comunicación sentirse un poco preocupado, pues le consternaba el hecho de que una de sus bebidas más emblemáticas comenzara a ser relacionada con el nombre de esta enfermedad, trayéndoles así una mala reputación a su empresa. Número 8. Delta Airlines y American Airlines. En la posición número 8 se encuentran dos de las aerolíneas más importantes de Estados Unidos. A partir de que el coronavirus fuera declarado como una alerta internacional por parte de la OMS, decidieron tomar una severa decisión. Esta consistió en suspender sus vuelos hacia China, e incluso el gobierno de Estados Unidos realizó una serie de comunicados, informando que aquellos que hubiesen visitado ese país quedarían vetados de regresar a tierras americanas. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo ha previsto que estas medidas podrían propiciar una pérdida estimada de $29.300 millones. Número 7. Apple. El séptimo lugar le pertenece a Apple, quien se ha visto fuertemente afectado por esta enfermedad. Debido a que China es uno de sus mayores clientes, esta compañía ha estimado que, gracias al brote del coronavirus, la demanda de sus productos disminuiría considerablemente. Esto provocó que no puedan cumplir con las expectativas, en donde se contemplaba el poder generar ingresos de más de $60.000 millones durante el segundo trimestre de este año. Aunque algunas de sus instalaciones han continuado operando en este país, estas lo han hecho en horarios reducidos, manteniendo un flujo de clientes demasiado escaso. Número 6. KFC y Pizza Hut. En la posición número 6 se encuentran dos empresas de comida rápida que han tenido que idear nuevas maneras de realizar las entregas de sus pedidos en China. Con tal de evitar cualquier tipo de contagio, los repartidores deben de mantener como mínimo 4 metros de distancia alejados de los clientes. Para lograrlo, los vendedores dejan sobre el suelo una mochila donde llevan los alimentos, para posteriormente colocar los pedidos encima de ella. Una vez finalizado este paso, se alejan para que el cliente se pueda acercar y así obtener su comida sin haber tenido que realizar ningún tipo de contacto humano. Ambas empresas han declarado en diferentes medios de comunicación que estas medidas, aunque rigurosas, son necesarias para poder seguir operando en este país. Número 5. Nike. En el quinto lugar se encuentra Nike, una de las empresas de productos deportivos más reconocidas en todo el mundo. Por medio de un comunicado, la empresa dio a conocer que, como consecuencia de la actual situación del coronavirus en China, ha tenido que cerrar de manera temporal la mitad de sus tiendas ubicadas en este país. A pesar de que la otra mitad sigue funcionando, también ha declarado que el flujo de clientes cada vez es más reducido. Aunque esta ha sido una situación difícil, el CEO de la compañía, John Donahoe, ha informado que Nike aún sigue en condiciones de poder abastecer con sus productos a los consumidores de este país. Número 4. Xiaomi. La posición número 4 le corresponde a Xiaomi, una empresa que ha ido ganando gran popularidad en diferentes partes del mundo. Debido a la forma de contagio del coronavirus, Xiaomi se vio obligado a cerrar todas las tiendas físicas que se encontraban en China. No obstante, esta medida solamente se implementó durante 5 días, con la intención de cooperar con el gobierno en todos los niveles, protegiendo la integridad de sus clientes y colaboradores.
A pesar de que cesaron actividades por casi una semana, siguieron vendiendo algunos productos por medio de plataformas digitales. Esto con el propósito de no verse tan afectados en cuanto a pérdidas monetarias por la interrupción de las ventas de sus productos. Número 3. McDonald's. El tercer lugar lo ocupa McDonald's, una de las empresas de restaurante de comida rápida más famosas del mundo. Gracias al constante número de contagios de personas por el coronavirus, esta empresa tuvo que cerrar aproximadamente 300 locales en 5 ciudades de China. Esto con el objetivo de salvaguardar la integridad de su personal y de sus clientes, tratando así de contribuir a evitar la propagación de este virus. Ante estos hechos, McDonald's ha declarado que China es un mercado crítico para ellos, por lo cual estiman que podría verse afectado económicamente en caso de que la situación no mejore pronto. Número 2. Nissan. En la posición número 2 se encuentra Nissan, una empresa japonesa dedicada a la fabricación de automóviles. Esta compañía ha declarado en días recientes que se corre el riesgo de que algunas de sus plantas productoras, ubicadas en Japón, México, Estados Unidos, Reino Unido, India, Rusia y España, terminen interrumpiendo de manera inminente sus actividades. Esto debido a que la epidemia del coronavirus en China ha provocado una escasez de piezas, causando grandes estragos en toda su cadena de suministros. Diferentes fábricas ubicadas en Hubei, China, son las responsables de distribuir más de 800 piezas para esta automotriz. Sin embargo, una gran parte de ellas se encuentran inactivas, por lo cual, si esta situación no se soluciona pronto, las consecuencias podrían terminar afectando a más de un país. Número 1. Disney. Terminando con este top, en el primer lugar se encuentra Disney, quien desde el sábado 25 de enero del 2020 decidió cerrar uno de sus resorts. Se trata de Shanghai Disneyland, y a pesar de que aparentemente se trata de un cierre temporal, aún no se cuenta con una fecha exacta de su reapertura. Esta medida fue tomada para prevención y control del brote del coronavirus, para poder garantizar la seguridad de sus invitados y empleados. No obstante, como consecuencia, este parque temático terminaría perdiendo los ingresos monetarios de la temporada alta vacacional. Diferentes medios de comunicación han declarado que Shanghai Disneyland ofrecería un reembolso para aquellas personas que hubieran comprado entradas o realizado alguna reservación en el hotel del resort fechas antes de su cierre temporal. Como lo comentamos al inicio del programa, esta noche conversaremos con Samarly Linares, líder de Grupo Reto, para que nos cuente cómo mantener nuestro negocio en tiempos de cuarentena. Bienvenida, Samarly, a Efecto Coronavirus. Te escuchamos. Hola Carlos, muchísimas gracias por la invitación que nos brindas acá en tu programa. Es un honor para Grupo Reto poder participar en estos espacios que hemos visto crecer a través de ustedes. Es una gran iniciativa, así que les deseamos muchísimos éxitos. Gracias. Ahora cuéntanos, ¿cómo se han visto afectadas las empresas y negocios por el COVID-19? Bueno, referente a tu primera pregunta, debido al proceso pandémico, muchas empresas, especialmente las de consumo masivo, han tenido que priorizar sus productos, sus servicios y canales de comercialización para mantener la liquidez de su caja durante todo este tiempo y poder cubrir así sus gastos de nómina, de impuestos y servicios básicos. Así que ellas han tenido que transformar todo lo que ofrecen a los clientes para que cada uno de ellos, bien sean servicios o productos, sean un poco más accesibles. Lógicamente, como todo proceso, puede que sea traumático, pero trae cambios. Entonces, generalmente las empresas, más grandes, han podido adaptarse un poco más a lo que ha sido todo este proceso. Sin embargo, hay empresas más pequeñas que, lamentablemente algunas no han podido mantenerse por diferentes razones. Sin embargo, hay otras que de una u otra manera han podido transformarse durante todo este tiempo. Y sin embargo, en el mercado podemos ver que hay diversidad de aquellos negocios que han podido mantenerse durante todo este tema pandémico. Sin embargo, nosotros a través de nuestras plataformas siempre enviamos algunos tips que las empresas puedan,
tomarlas en cuenta, ya que ahorita hay muchos valores que se requiere mantener, bien sea lo que es el trabajo en equipo, la planificación, la organización, todo lo que es la estructura de costos, que hay que evaluarla minuciosamente para poder, como decimos acá en nuestro argot, surfear estos tiempos. Así que espero que las empresas cada vez más puedan cubrir a detalle todo este tipo de operaciones para poder mantenerse durante este proceso pandémico. Excelente respuesta, pero ahora me gustaría saber cómo era antes la economía naranja y cómo lo es ahora con el COVID-19. Bueno, se puede decir que la economía naranja antes de la pandemia, lógicamente, era mucho más productiva. Existen países que se basan en la economía naranja y forman parte de lo que es su PIB. Pero actualmente, con todo este proceso pandémico, obviamente muchos sectores dentro de la economía naranja han cambiado. Recordemos que este tipo de economías está basado en lo que es la creatividad, donde se convierte a lo que es el patrimonio intelectual a ser monetizado, ¿okay? Y se monetiza, bueno, en diferentes servicios o productos que puedan satisfacer los requerimientos de los clientes, pero siempre haciendo una producción en base a la creatividad. Adicionalmente, debemos recordar que dentro de estos sectores productivos está el turismo, la tecnología, la moda, la artesanía, la música, el arte, entre otros, ¿no? Sin embargo, pudiéramos hacer una pequeña comparación o ejemplo, mejor dicho, para entender un poco cómo ha sido todo esta influencia pandémica en estos sectores, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, que el sector tecnológico, lógicamente, ha tenido pues un gran provecho porque muchas de sus actividades han sido online y muchas plataformas se han reforzado durante todo este tiempo. Sin embargo, otro sector que pertenece a lo que es la economía naranja ha sido el turismo, que bueno, durante todo este tiempo ha sido bastante vulnerable. Independientemente de los casos, pues no se ha perdido todo lo que es esa actitud positiva para seguir haciendo propuestas, para mantenerse, para estar a flote, para actualizarse y que bueno, de una u otra manera los participantes en estos sectores pues no han cesado sus actividades, así sean medianamente o de manera muy pequeña, sus servicios, ¿no? Porque de una u otra manera las empresas están haciendo todo lo posible para mantenerse en lo que es este sector productivo. Es así como la economía naranja se ha impulsado mucho en los últimos años, pero me gustaría saber cómo mantengo mi negocio en tiempos de cuarentena. Pero ya va, me lo vas a contestar al regreso. Vamos a un corte comercial y ya venimos con más de Efecto Coronavirus. Seguimos con más de Efecto Coronavirus y estamos conversando con Samarly Linares, líder de Grupo Reto, y en el bloque anterior le dejamos una pregunta al aire, la cual consiste: ¿cómo mantener nuestro negocio en tiempos de cuarentena? Adelante, Samarly, te escuchamos. Bueno, referente a cómo un negocio puede mantenerse en la cuarentena, digamos que debemos ser un poco más asertivos en nuestras operaciones, ¿sí? Por eso nosotros sugerimos que se estudie a detalle cada uno de los involucrados, de los departamentos involucrados, de la operatividad, entre otras cosas, precisamente para que la producción tenga un margen de error mínimo, ¿no? Sobre todo en estos momentos
donde tenemos que sacar provecho a cualquier acción que nosotros realizamos. Por eso es que hacemos mucho énfasis en lo que es el trabajo en equipo, en aportar ideas, en ser realistas en el panorama en el que estamos para poder mantenernos en estos sectores productivos, independientemente al que pueda pertenecer una empresa o un negocio. Otras cosas que nosotros también sugerimos desde el Grupo Reto es que ahora más que nunca se requiere todo lo que es la parte de la asesoría, las mentorías, ese acompañamiento, porque por ser seres humanos, pues hay veces que nos bloqueamos un poco en nuestras perspectivas y tal vez con estas personas pudieran ampliar o darnos alternativas que de una u otra manera destacan en todo lo que es este proceso que estamos viviendo. Entonces, además de lo que hemos comentado previamente, que es el estudiar a detalle todo lo que es la operatividad, pues pienso que es también importante escuchar a otros especialistas que de una u otra manera nos puede dar un poquito de oxígeno durante todo este proceso. Excelentes recomendaciones, Amarly, pero me gustaría saber a quién debo acudir para tener una asesoría de mi marca en estos tiempos de cuarentena. Muy importante contar con especialistas que nos asesoren, que nos acompañen, no solamente en estos tiempos pandémicos, ¿no? Sino también que ellos nos acompañen en otro tipo de actividades, como por ejemplo las estrategias de una empresa, ¿no? Porque justamente ellos nos brindan ese oxígeno que algunas veces requerimos, nos brindan también estar actualizados, nos dan referencias del mercado, de nuevos productos, de nuevas tendencias, es decir, nos dan una serie de información que bien puede ser útil para las empresas, para los negocios, hasta los mismos proyectos, para nosotros, digamos, minimizar lo que es el margen de error al momento de que queramos, pues, reforzar todo lo que es la operatividad empresarial. Antes de finalizar la entrevista, quiero que nos cuentes qué ofrece Grupo Reto. Nosotros desde Grupo Reto pues hacemos esas sugerencias de que de una u otra manera las personas no se limiten a buscar ese tipo de apoyo, porque justamente son personas que nos hacen ver otro tipo de perspectiva, nos dan soluciones, nos dan alternativas que requerimos para justamente ser un poco más productivos. Y pienso que la palabra clave en estos momentos es ser asertivos. Y justamente con los materiales que nosotros podamos tener o los recursos, seamos más eficientes al momento de poder renovar o reinventarnos en cada una de nuestras acciones. Gracias a Amarly por aceptar la invitación a Efecto Coronavirus y comentarnos toda la información acerca de la economía en estos tiempos. Amigos, conversábamos con Amarly Linares, líder de Grupo Reto. Si usted se perdió esta entrevista, puede verla en nuestro canal de YouTube, @Ecovisión TV, tanto este y todos nuestros programas. Ahora veremos un material que explica los juegos electrónicos posicionados gracias a la cuarentena. Hoy veremos el top 10 de los juegos más populares durante la cuarentena. Para esta lista, analizaremos los videojuegos que todos están jugando en casa y que proporcionan un descanso necesario del mundo real. Número 10, Mount & Blade 2 Bannerlord. Número 9, Valorant. Número 8, Doom Eternal. Número 7, Minecraft. Para cualquiera que quiera matar el tiempo ilimitadamente, no puede equivocarse con este fenomenal juego de sandbox. Suponiendo que aún no has experimentado el juego Minecraft, ahora es un buen momento para crear tu propio mundo. Número 6, los Battle Royales.
Call of Duty aprovechó la moda de Battle Royale con Warzone, con más de 50 millones de descargas desde su lanzamiento en marzo. Los antiguos favoritos también tienen algo nuevo que ofrecer. La temporada 7 de PlayerUnknown's Battlegrounds llegó justo a tiempo con varias actualizaciones en el mapa de Vikendi, especialmente expandiendo Dino Park a Dinoland. Y sería negligente si no habláramos del más conocido en los juegos de Battle Royale. Número 5, League of Legends y Dota 2. Los Battle Royales pueden no ser tus favoritos, pero quizás podríamos interesarte en un título de arena de batalla. Luego de todo este tiempo, los fans de MOBA todavía debaten League of Legends o Dota 2. A finales de 2019, una década luego de su lanzamiento, LoL tenía más de 80 millones de jugadores mensuales. Dota 2 no tenía tantos, pero esto se puede atribuir a su juego más intrincado. Y esa también es parte de la razón por la cual algunos defienden Dota 2 como el MOBA superior, convirtiéndolo en el segundo juego más jugado en Steam. Cualquiera que sea tu velocidad, no hay nada como un intenso partido de 5 jugadores para olvidarse de las preocupaciones. Número 4, Destiny 2. Destiny 2 sigue siendo algo polarizante, pero el shooter en primera persona sabe cómo mantener entretenidos a sus fieles seguidores, y Bungie sabe cómo atraer nuevos jugadores. En septiembre de 2019 se lanzó una versión gratuita titulada Destiny 2 New Light. Número 3, Counter-Strike Global Offensive. Si bien este shooter en primera persona siempre ha tenido seguidores, recientemente ascendió a otro nivel de popularidad, incluso superando su anterior récord de jugadores concurrentes de 2016. Número 2, Final Fantasy VII Remake. When we're older and you're a famous soldier, if I'm ever trapped or in trouble, promise you'll come and save me. He estado jugando este juego y estoy a punto de terminarlo, y tengo que decir que es absolutamente increíble. Bueno, si hay un juego que tenía que tener un cambio de imagen, es Final Fantasy VII. Y Square Enix ha recompensado nuestra paciencia con una nueva versión que aplacará a los fans de la obra maestra del 97, así como a los nuevos que están descubriendo de qué se trata este alboroto. Y naturalmente los gráficos han sido actualizados con excelentes escenas cinemáticas. Hit it hard and fast. Oh, you're in for it now. Just shoot. Más allá de la deslumbrante imagen, esta es la mejor versión del clásico, con nuevos elementos de historia, arcos de personajes más fuertes y un sistema de combate más envolvente. Muchos temían que la pandemia afectaría su lanzamiento en abril. Sin embargo, ni siquiera el propio Sephiroth pudo evitar que FF7 vendiera más de 12 millones de copias. Número 1, Animal Crossing New Horizons. Animal Crossing New Horizons no es solo el juego que todos queríamos, es un juego que necesitábamos. Para los políticos que dicen que los videojuegos son negativos para las mentes jóvenes, los profesionales de la salud mental han citado a New Horizons como una terapia contra la pandemia. Con personajes reconfortantes, música relajante, jugabilidad no lineal y posibilidades personalizables, es el juego perfecto para cualquiera obligado a la cuarentena. Incluso el lento inicio del juego es bienvenido. Solo en Japón, el juego ya ha vendido al menos 13 millones de copias. Y con cada día que pasa, cada vez más personas encuentran nuevas formas de expandir sus horizontes. Qué interesante el material que acabamos de ver. Con esto llegamos al final de esta edición de Efecto Coronavirus. Nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche y no te olvides seguirnos en las redes sociales que aparecen en pantalla. Feliz noche y hasta pronto.